Muchos temas que no cierran. Ahora, lo que sí hay que separar, me parece a mí, por un lado la parte política, que es muy fuerte, y por otra la parte judicial, que está en plena etapa de investigación, ¿no? Por suerte, empezamos en esta etapa nueva, que es la etapa de investigación, y todo está en manos de la justicia y demás. La verdad, para nosotros todo el año pasado fue bastante frustrante. Nosotros entregamos la primera denuncia en junio del año pasado. Denuncia contra Joclender. Joclender y Antártica. Y operaciones sospechosas. Antártica es la empresa que compra esa famosa quinta de José Cepaz, que después se demostró que era una quinta que no estaba habilitada. Claro, Joclender en el acta notarial expresa que compra de y para Antártica Argentina, sociedad anónima, sin especificar el origen de los fondos por un lado, y lo que es peor todavía, sin especificar el vínculo entre él como persona, señor Joclender, y la empresa. Claro. Bueno, acá mismo en el programa de Máximo Montenegro, después Joclender terminó explicando que Antártica en realidad es una sociedad que se creó de hecho para esa operación. Bueno, tampoco cierran muchas de esas cosas. Hay algunos movimientos de Antártica que después fueron saliendo en este cúmulo de información que sale a partir de el conflicto, digamos, el desencuentro, ¿no?, en el interior de la asociación. Entonces, claro, empiezan a salir cosas, y entonces la primera impresión es cuántos y quiénes eran los que sabían algo, una parte, y cuántos y quiénes fueron los que hicieron algo, o los que no hicieron nada, miraron para el costado y no hicieron nada. Digo, no puede ser que en 2, 3 días, porque esto empezó el 25 a la tarde, a la noche, con una primera información. Al otro día, jueves, al otro día, viernes, ¿no?, en la UIF, a los 2 días cuando ya había una cantidad de información, el responsable de la UIF sube un comunicado donde insta a aquellos que promovimos denuncias sobre posibilidades de lavado y demás, que la verdad era una de las tantas, porque después nos enteramos que también habían más, ¿no? Y al otro día dice que está esperando, al otro día fue lunes, pasó el fin de semana, lunes, que estaba esperando informes y datos de otros organismos del Estado. Todo y al otro día, este tipo de operaciones. Claro, y al otro día va con 4.000 fojas al fiscal antilavado. Y nosotros nos pasamos durante todo un año pidiendo estos datos, pidiendo estas 4.000 fojas, pidiendo información, qué sé yo, porque tampoco nos tenía por qué dar una respuesta totalmente precisa y detallada a nosotros, pero nos hubiera dicho: se desestima la denuncia, sigo investigando. Nosotros no pedíamos la revelación de determinados datos que podían eventualmente después sostener una causa y demás. Nosotros conocemos el protocolo. ¿Fueron 756 millones de pesos? Esa es la cifra. Esto es lo que se confirma ayer en la comisión. Yo lo veía, me quedé... Claro. Y para nosotros teníamos un dato que era más o menos 300 millones de dólares. Entonces, primero los funcionarios dijeron que no eran 300 millones de dólares. Y después dice que son 700 por un lado y 500 por el otro lado. Entonces nosotros dijimos 1.200, 3 por 4, 12, son 300 millones de dólares. Pero de cualquier manera es cierto lo que usted decía al principio. Muchas son las cosas que no cierran. Sobre todo que haya habido tanto... expresado en el mismo método, en la utilización de los mismos mecanismos, en el fárrago de nombres y de direcciones que constituyen distintas empresas, que van cambiando de dueño permanentemente, que van modificando el capital en muy corto tiempo. Eso en la IGJ bueno, ese es otro de los elementos. Claro, este es otro de los elementos. Lo que digo es, ante tanta información, ante tantos datos, ¿cómo es que antes no pasó por algún control?
Y entonces por lo menos para mí, es la cuestión principal. Ahora, ¿quién debe auditar todo esto, Leandro? Yo querría confirmarle un poco a la diputada que efectivamente nosotros, que podríamos ser un organismo que tuviese información sobre los gastos públicos que integran lo que nosotros llamamos transferencias a provincias o municipios, porque en general este tipo de obras se realizan dentro de ese ámbito. Nunca recibimos ninguna solicitud en el año y pico de la UIF concerniente a este tema, ¿no? Ahora, también coincido un poco con la diputada en el sentido de que le he escuchado en varios programas en que el Estado los argumentos de que no hay controles, de que no se pueden ejercer los controles. Hay un principio básico, legal y constitucional, de la red pública. Todo lo que es la red pública debe ser conocido y por lo tanto todo gasto público y todo funcionario que dispone de un peso tiene que rendir cuentas. Esto es lo que diríamos como básico, que no se ejerzan los controles, que haya debilidad en los controles que permitan y que posibiliten este tipo de situaciones, es otra situación. Nosotros hemos creado una gerencia especial para auditar este problema mejor dicho, esta cuestión de las transferencias a las provincias, a los municipios, que son transferencias en principio discrecionales, que al mismo tiempo hemos hecho observaciones, lo primero la intensificación del 2008 al 2010, hemos verificado que se han duplicado, pasamos de 60.000 millones a 133.000 millones. Simplemente hago estas reflexiones para decirle en qué contexto se sitúa. Entonces el Estado Nacional a los municipios. A los municipios, provincias y el sector privado, vale decir, cooperativas, sector productivo y diríamos... Y ahí estaría Fundación la vivienda, sobre todo la vivienda. Quiero decirle entonces que el problema ya hace a una debilidad y lo hemos señalado. Fíjese que al auditar, por ejemplo, los temas de las obras públicas, muchas de ellas son para obras públicas, esto me refiero, obras públicas, vivienda, etcétera. Y en la cuenta de inversión hemos hecho algunas observaciones muy precisas sobre la circunstancia de que aún, mejor dicho, sobre todo en aquellos casos donde hay inversión directa, hay todavía mayor resguardo que en este tipo de transferencias que en principio lo que se pretende es explicar que desde el momento en que el Estado transfiere, nacional, federal, transfiere la partida, ya queda liberado de toda rendición de cuenta y de toda... ¿Y esto es así, no? No, yo entiendo que la ley y la Constitución establecen claramente que deben existir, que tiene que existir esa rendición de cuenta y lo hemos planteado. En las auditorías que hemos realizado de estos fondos hemos señalado estas debilidades. Particularmente la circunstancia de que una vez que ya llega a los municipios, la forma en que se ejecutan concretamente las obras presenta una serie de deficiencias, sobre todo en orden a la rendición, en orden a la contabilidad, en orden inclusive a la eficiencia misma de los, diríamos, de las ejecuciones. Pero hay una cosa que me parece importante decirla. Nosotros como auditoría, a raíz obviamente de la situación planteada, estamos auditando muchos programas de vivienda. Es reciente la creación de esta, diríamos, de esta gerencia. Y digo que es reciente solamente porque hemos verificado en los últimos años esta modalidad de ejecución presupuestaria a través de las transferencias, donde usted ve que es un porcentaje muy, muy importante. Es mucha plata. Es mucha plata y son muchas obras. Y son obras que ya se realizan con mecanismos muy indirectos, como es, por ejemplo, a través de los municipios, a través de los municipios que entregan a sectores privados, o a cooperativas. O cooperativas, o diríamos, las transferencias que se hacen a través del ONCA y otros. Digamos, hay una nueva modalidad presupuestaria de ejecución, lo cual nos indica que el resguardo que debemos poner debe ser mayor, y por eso es que nosotros hemos decidido, y esto yo creo que querría anunciarlo porque creo que van a ser ustedes los que tienen la primicia, nosotros vamos a hacer una auditoría de este tema. Específicamente, más allá de las auditorías que nosotros podemos estar realizando en materia, diríamos, hablamos del tema vivienda. Fundación Madre Plaza de Mayo. Vamos a auditar la ruta del dinero, si usted quiere, sobre las transferencias que abarcan los fondos que han podido ser ejecutados con transferencias a la Fundación
pero que en definitiva han sido ejecutados directamente por una empresa que sabe. Ahora, Leandro, muy bien. si uno dice, digamos, no debe ser muy difícil auditar, les pregunto a los dos, ¿no? Porque toda obra tiene certificados de obra. Digamos, y nadie, yo creo que nadie puede comprar tantas cosas en negro hoy en día porque no se justifica, no puede justificar los gastos. Claro, sería bueno en algún momento repasar la versión taquigráfica de la reunión de ayer con los dos primeros funcionarios, por lo menos con los que nosotros tenemos contacto. Entonces nosotros planteábamos ahí precisamente el tema de los controles. Cuando ahora vemos la posibilidad de auditar la ruta del dinero, también tenemos que entender desde el lado de nosotros, de los ciudadanos, que todos y cada uno de los actos por donde, y de los escritorios, y de las cajas, y de las firmas, por donde fue fluyendo ese dinero o esos fondos, tienen protocolos de control. El programa Federal 1, el programa Federal 2, el plurianual, las resoluciones del Ministerio, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Vivienda, con sus secretarías, digamos, todos, tienen un punto que dice, y auditar y fiscalizar o oficiar de contralor de tal y tal situación. ¿Se entiende? ¿La presunción qué es? ¿Que no se controló, que se hizo la vista gorda, o que se presentaron certificados apócrifos? Pueden ser cualquiera de las dos maneras, y me parece que de las dos maneras se abona una situación, que es la siguiente, y esto yo lo creo y lo opino políticamente, digamos, ¿no? Hay un sistema de concentración de poder en el accionar del kirchnerismo que necesita imprescindiblemente de una condición, y esa condición, que es condición sine qua non para poder lograr la mantención del poder, es precisamente el desmantelamiento de los organismos de control. O sea, nosotros sabemos que a través de transporte, tema transporte, tenemos la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que está intervenida. Hace 10 años que está intervenida. Pero sabemos que por ahí fluían subsidios. ¿A dónde van? Pero acá, por ejemplo, no, digamos, aquí, digamos, nadie puede dudar lo que significa, a ver, como estereotipo, arquetipo, las madres de Plaza de Mayo. No, digamos, unas mujeres que han luchado por los derechos humanos durante tanto tiempo, que han enfrentado una dictadura y que tienen hijos muertos, desaparecidos muchos de ellos, realmente una situación tremenda, ¿no? Ahora, no puede pensar el gobierno, o no se puede pensar sanamente en que una persona que ha luchado por derechos humanos, uno no puede imaginarse que fuera, no sé, a vender casas más caras a los pobres, o que fuera a abusar de la pobreza. Porque no hay abuso más cruel que abusar del que no tiene. Yo diría que hay dos dimensiones, y creo que, o varias, la política, la dimensión de derechos humanos, porque creo que es un tema muy delicado que nos confronta a nosotros, a nuestra propia historia, el rol que han cumplido los organismos de derechos humanos, y también algunos aspectos concretos técnicos que a lo mejor nos competen específicamente a los que tenemos la tarea de control, y probablemente esclarecer algunas cuestiones. Y sin entrar en muchas complejidades técnicas, lo que nosotros cuando decimos vamos a investigar, vamos a auditar la ruta del control, queremos decir que vamos a ir un poquito más allá de la mera rendición de cuentas, vale decir si se pagó o no una certificación, porque en la ruta del dinero puede haber muchas otras vicisitudes, y vicisitudes graves, que probablemente una circunstancia como esta lo puede justificar que nosotros la realicemos. Ocultemos, si usted quiere, investiguemos ese tipo de situaciones. ¿Y cuáles son estas vicisitudes? Por ejemplo, yo diría, como vamos a auditar, no quiero prejuzgar, pero sí puedo describir el procedimiento, el camino. Usted puede encontrarse con que el dinero sale, la transferencia sale a la provincia o llega al municipio, el municipio recibe y puede entregar un cheque, por ejemplo, a fundación. Pero ese cheque tiene que ser acreditado en una cuenta, y puede acontecer que ese cheque no haya sido acreditado, que vaya a una cueva, vaya a algún lugar de los que llamamos financieros, se transforme en líquido, en cash, y con eso se realicen determinados pagos.
con lo cual hay un manejo ya completamente privado, con las características de que el que era apoderado era al mismo tiempo uno de los accionistas principales de la propia empresa, con lo cual usted puede estar frente a maniobras de una dimensión delictiva insospechable. Entonces es precisamente esta la parte medular, porque si nosotros vamos a ver solamente el pago de los certificados, puede ser formalmente pago que los municipios dicen nosotros entregamos y se nos entregó, claro. Pero lo que queremos ver es si realmente ese dinero ingresó para ser cubierto, destinado a esto, o tuvo algún otro desvío, porque hay tantas deudas, porque hay cheques rechazados, etcétera. Esto quiere decir que hay fondos que no se han liquidado de conformidad, eventualmente estoy hablando. Claro, sí, falta investigarlo todavía, claro. Entonces, de lo que hablamos es de investigar la ruta del dinero, que significa un poco más que la mera rendición de cuentas. Significa ir a ver concretamente qué es lo que pasó. Y esto lo digo porque lo quiero reafirmar. Nosotros lo vamos a hacer, la Auditoría General de la Nación cuenta con equipos técnicos, profesionales, objetivos, que van a llevar a cabo esa tarea. Y yo creo que es una tarea que nos conviene a todos. Me parece que hay algunas conclusiones que podemos sacar. El control es necesario, es útil. No podemos ver en el control un enemigo, al contrario. La delincuencia, la defraudación, los desviamientos, las desviaciones de los fondos. Quien trabaja en blanco y tiene todo por derecho no le molesta que lo controlen. Tienen que entender que la espada de Damocles para la ilegalidad. El control es una ayuda. Y creo que a todos nos interpela lo que ha pasado. Es a la autoridad, al gobierno, que ha destinado tantos fondos en este tipo de programas. Es imperativo encontrar mecanismos de custodia de ese bien, que es una obligación. Y creo que también, diríamos, a los organismos de control, que ejercemos el control, que lo decimos, que lo repetimos, que no somos unos enemigos ni unos agentes de la oposición, que lo que señalamos debe ser advertido, tiene su fundamento, y cuando aparecen este tipo de situaciones también vamos a socorrerlas y vamos a realizar esa tarea tan imprescindible. Y creo que todos tenemos que tener interés, inclusive creo que las propias madres tienen que tener interés que nosotros llevemos a cabo esta tarea, porque estamos frente a un hecho de una enorme gravedad y que muestra la forma en que pueden ser desviados, traicionados de su destino, fondos públicos que son muy importantes, y esto es a lo mejor una muestra comparada con todas las significaciones y los montos que yo les señalaba antes, para que tuviéramos conciencia de que no estábamos hablando de minuciosidades, sino realmente aún cuando lo que se ha canalizado, en este caso, según las propias autoridades, son 700 millones. 1.200. Ahora, diputada, ¿cuántos bienes tiene Joe Klender? Porque aparecen Ferraris, yachts, aviones, y yo escuché cuando declaró un momento que escuché que decían que estaba inscrito en la FIP por el mínimo. Claro. De autónomos. La verdad, eso, autónomos y con el mínimo, con 25.000 pesos por año. 25.000 pesos anuales, una cosa así. La verdad es impresionante la cantidad con la que uno se encuentra, porque son propiedades, son los autos, son los aviones, son... entonces tiene que ver, no uno sino dos, aparentemente. 2 yachts. Ahora, sí. Ahora aparece un nuevo yacht. Claro, exactamente. Por eso van apareciendo más. Ahora, de cualquier manera, yo repito ahora algo que decía ayer en la reunión con los funcionarios. No pueden los funcionarios del primero al último, desde los funcionarios nacionales hasta el último agente municipal que llevó el último picaporte a la última casa que hicieron, no pueden deslindar responsabilidades en relación al control. ¿Por qué? Sobre todo, porque nosotros no le vamos a pedir rendición de cuentas a Joe Klender, yo lo repito, por más que tenga 20 autos, 40 cosas, lo justificará o no.
lo sostendrá o no en la justicia y hará lo que tenga que hacer la justicia con esta persona, con las empresas y todo lo demás. Ahora, ¿a quién le pedimos rendición de cuentas sobre el manejo, la gestión, la administración y la toma de decisiones sobre los fondos públicos? A los funcionarios. Ahora, ¿no hay un poco de miedo a la persona de Eve de Bonafini también? No sé si hay miedo. Yo particularmente no tengo miedo, pero no sé cómo será ahora la relación entre el gobierno y la asociación y las personas dentro de la asociación. Yo particularmente. El nombre particular de Eve de Bonafini. Digamos, es como que nadie quiere enfrentarse a Eve Bonafini. Bueno, pero no solamente por su vinculación al gobierno, bien, sino... pero una cosa es si el gobierno quiere enfrentarse o no, si le teme o no, si le parece inconveniente políticamente o no. Esas son especulaciones que hará el gobierno. Ahora, la ciudadanía... ¿Jock Lender actuó solo? Por el punto es uno se hace... Él firmaba. Yo no creo que haya actuado solo. Porque él dijo públicamente que lo firmaba Eve de Bonafini. Que la consultaba de Bonafini. Ahora yo me pregunto, ¿él lo hizo todo solo, él y su hermano? ¿Qué hizo? En principio no lo creo. Pero además, la propia presidenta de la fundación, Eve, dijo, hace más de un año que venimos en discusiones por, diferencias, por el trabajo de la fundación, porque él quería convertir esto en una empresa y demás. De alguna manera como que se involucra, ¿no?, en la discusión y en el cuestionamiento a determinado accionar de la fundación en relación con las empresas. Hoy yo escuchaba que hablaban de barras bravas de Chicago, de llevar a actos a gente de los piletones, y si no ibas al acto no tenías tu casa, no tenías más trabajo, que la cooperativa funcionaba de acuerdo, políticamente funcionaba, así que quien no iba a determinada convocatoria quedaba fuera. O sea, hoy se escucharon un montón de testimonios que realmente fueron muy crudos, muy fuertes. Y yo no me lo imagino, o sea, uno lo que entiende por una madre de Plaza de Mayo no se imagina apretando gente con una barra brava de Nueva Chicago. No sé, me parece medio como... Por eso dice que nada me cierra. No, claro. Como que nada cierra. Pero además el propio testimonio de esta gente del Chaco, que también fue defraudada, ¿no? Yo estuve en otro programa y escuché, y la verdad me trujaba el corazón la manera en que esta persona contaba las cosas que contaba, la defraudación, cómo los echaron, cómo no atendieron las cuestiones laborales, cómo no atendieron las cuestiones sanitarias y demás. Entonces, me parece que hay mucho más. Claro, me parece que hay mucho más. Y en ese momento me preguntaban si yo había hablado con Eve. No, yo nunca hablé, en realidad, nunca. Y en ese momento, ¿qué le diría? Me parece esto, el respeto y el reconocimiento a la lucha. Ahora, la verdad está por encima de todo. Claro, pero la pregunta que uno... Por eso vuelvo a preguntar, uno siempre se pregunta lo mismo, ¿no? A veces, yo digo, la lucha está por encima de los hombres, generalmente. No importa quién luche, sino el fin de la lucha y cómo se llegue a ese fin, respetando los medios para llegar a este fin. Claro, yo puedo tener muy en claro y respetar mucho una lucha, pero también sé que en nombre de determinada lucha hay mucha gente que se ha hecho multimillonaria. Es que precisamente el uso... Y abuso. Los derechos humanos, pongamos las cosas como son, los derechos humanos como una herramienta, como un instrumento para hacer política en relación a otro tipo de intereses, juntar votos, hacer campañas, legitimar otras cosas, tapar otras cosas, la verdad es un crimen. Y yo particularmente, toda la coalición cívica, pero yo particularmente, porque digamos que me toca en la cabeza, en el cuerpo y en el corazón absolutamente todo. Entonces digo, los derechos humanos son el motivo, la razón y la causa de la política. Los derechos humanos nunca pueden ser una herramienta utilizada en un discurso o utilizada en un accionar determinado que tenga por objeto la satisfacción de otra cuestión, que puede ser lícita, juntar votos, hacer campaña, pero no con los derechos humanos. Entonces, esto es lo que yo cuestiono precisamente del gobierno. Entonces,
cuando nosotros presentamos la denuncia lo hicimos con todo cuidado y con toda reserva, precisamente por esta situación, para que no se mezcle. Ahora, cuando descubrimos los delitos, cuando se prueban una conducta delictiva, entonces estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que vamos a seguir buscando la verdad. Y ahora, ¿no les llama la atención que ustedes hace mucho tiempo vienen con esta denuncia y esto explota, sobre todo mediáticamente, dentro del mes en el cual el Frente para la Victoria tiene que decidir si la presidenta va a ir por su reelección o no, o si eventualmente hay un candidato alternativo? Justo en este momento, que tal vez es el más ríspido de la coyuntura electoral, justo ahora estalla este tema de Jo Klender. No me parece casual, aunque no me haya involucrado, digamos, en algunas especulaciones, que las conozco porque han andado circulando por ahí. No me parece casual, y no me parece casual porque desde hace mucho tiempo la disputa de poder viene siendo muy, muy profunda. El conflicto, de la misma manera que de manual, se refiere a la disputa de poder dentro del propio gobierno. Interno, pero ¿por qué? Porque es el mismo accionar para adentro que el kirchnerismo hizo para afuera. Es decir, el kirchnerismo nunca hizo política sin antes producir tensión y confrontación. Entonces, en el medio de la tensión y de la confrontación, sí, aniquilo o coopto. Ahora, ¿no le parece? Eso mismo es la política para adentro. Por eso se degrada. Y por eso, si no me gusta el candidato que eligió la presidenta en la ciudad de Buenos Aires, entonces lo que voy a hacer es bajar. Esto es lo que... bajar información, digamos, o destapar información. Una de las especulaciones tiene que ver con eso, y tiene que ver básicamente con Moyano. Entonces, como está tan degradado todo adentro, Una situación que tiene el principio de inocencia, ¿no? Uno puede pensar, por ejemplo, que quizás se confió mucho en la persona presidente de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que se ve de Bonafini, mucho más que en el equipo que la rodeaba a ella, y se pensó que como por su lucha y militancia por derechos humanos era una persona intachable, y quizás no sea tanto. Probablemente, pero tiene que ver, yo sigo insistiendo en que tiene que ver con el uso. ¿Y abuso? Sí, nosotros nos pasamos durante años en la Cámara de Diputados pidiendo sesiones especiales por anulación de indultos y anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Lo logramos con mucho esfuerzo. Cristina Kirchner, mientras fue diputada, 2 años de los cuales yo fui también diputada, nunca asistió a una sesión donde nosotros planteáramos este tema. Incluso en agosto, en la sesión que insistimos mucho con Patricia Walsh para que la solicitara, que por fin logramos sacarla, el kirchnerismo tenía otra propuesta, digamos, que era declarar la inaplicabilidad de la ley de acá para adelante. Y nosotros dijimos, no, anulación, no nos bajamos de anulación, ni siquiera derogación, vamos por anulación, y así ganamos. Entonces, desde el 2003 hay como una apropiación del tema de derechos humanos que a mí me parece que lo utilizan sobre todo para legitimar este otro tipo de cosas, que es esa concentración de poder, ese autoritarismo, ¿no? Por eso decía hoy, condición esencial de todo eso es básicamente no controlar. Y por el otro lado, instalar la naturalización de que esto es así, la política es así, no se puede cambiar y nosotros vamos a seguir para siempre. Leandro, por último me pregunto, esta investigación profunda sobre estos fondos que se han enviado hasta la Fundación Madre de Plaza de Mayo, ¿cuánto tiempo puede demorarles a ustedes en base a lo que, digamos, a lo que fue, lo que llegó, o por datos bancarios, o por los cheques? Bueno, es difícil poder prever. Sí, muy difícil. Muy difícil, pero de todos modos yo entiendo que nosotros lo tenemos que hacer en el tiempo más limitado posible, en los tiempos posibles, y dependerá mucho del acceso a la información. Vale decir, de la colaboración que vamos a recibir de los municipios, que vamos a recibir de las propias entidades que en este caso tendrán que examinar la contabilidad,
los pagos que queden registrados. Tengo entendido de que en eso se están tomando algunas medidas. Y yo le diría que, no quiero ser optimista, pero tendría que ser antes de 3 meses. Esto sería, por lo menos, el circuito. Lo que pasa es que este es un tema de una enorme complejidad para luego detectar otras desviaciones. Las principales, las más gruesas. Ese dinero fue realmente a ser empleado a la aplicación directamente a la ejecución para la construcción de casas, o hubo de por medio varios o uno de estos, diríamos, intermediarios, que en el caso de Joclender podría ser central en la medida en que él revestía esta doble calidad de apoderado y empresario. Empresario. Y todas las otras desviaciones pueden ser también el resultado de un monto superior a esos, a los que han sido señalados, u otros recursos que han podido canalizarse de esa manera. Poder determinar todo eso, en principio, es difícil así, pero seguramente vamos a tener un mapa, un riesgo, un mapa de riesgo próximamente, y yo le diría de que tendríamos que hacerla en el plazo de 3 meses. Y yo como conclusión un poco adhiriendo, estamos conscientes todos de que las preguntas que usted formulaba y todo eso nos ponen frente a la clara conciencia de que el tema de derechos humanos es un tema que tenemos que custodiarlo todos, ¿no? Vale. Es decir, tanto las autoridades, el propio oficialismo, nosotros, oposición, los ciudadanos, el mismo periodismo, etcétera, porque esto es lo que lo hace más delicado, pero no menos grave. Por lo tanto, el esclarecimiento es necesario en nombre de los derechos humanos. Exactamente. Eso lo digo en una doble condición, de una persona que viene de ese mundo y al mismo tiempo como auditor general que tiene la responsabilidad en este momento frente a un organismo que, le digo, técnicamente me merece toda la confianza, y yo creo que algunas veces nos hemos conocido en situaciones de riesgo ambos. De riesgo, y yo creo que me puedo comprometer a decirle que vamos a hacer lo que tenemos que hacer para que la verdad sobre esto aparezca y podamos documentar todos los elementos que la sociedad necesita, tanto la justicia como los órganos de control, para poder acreditar realmente